Ok, buenos días. Vamos a comenzar la clase. Ya hay un buen número de alumnos que ingresaron a Zoom. Entonces, buenos días. Coloqué en el día miércoles una tarea que es relativamente corta acerca de lo que estamos viendo en clase. Voy a ver un poco de eso en un segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo la clase anterior? Estábamos viendo dos cosas. Primero vimos cómo era la respuesta de nuestro oscilador de un grado de libertad ante solicitaciones en vibraciones libres con condiciones iniciales. Esto es nuestra ecuación de movimiento. Está representada por una masa, aceleración en el tiempo, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento, igual a 0, ¿ya? O si lo queríamos, lo podíamos escribir en función de adimensionales, simplemente como la aceleración más 2 veces beta, que es la razón de amortiguamiento, por el periodo natural, más la frecuencia natural al cuadrado, u de t, igual a 0. Y sabíamos que a partir de esto, nuestra solución iba a estar dada para esa ecuación de movimiento de un oscilador de un grado de libertad en vibraciones libres con condiciones iniciales, ¿verdad? Iba a estar definida, estoy admitiendo a unos estudiantes que se acaban de ingresar a clase. Entonces teníamos nuestra solución que podía estar dada por ok, ahí está el puntito rojo de nuevo. Entonces nosotros teníamos nuestra solución dada a partir de la ecuación de movimiento que nos da como solución vista simplemente como una amplitud por el coseno de esta frecuencia amortiguada por el tiempo menos un desfase, o vista en forma genérica, ¿verdad? Como e elevado a la beta omega n de t, que es una función que va a ir reduciendo cómo cambia la amplitud durante el tiempo, ¿verdad? De nuestra señal, por esta solución vibratoria que responde que tendríamos que función de la velocidad inicial y del desplazamiento inicial, así como del amortiguamiento y de la frecuencia amortiguada del sistema, y acá del desplazamiento. Entonces teníamos esta, era nuestra solución en función de senos y cosenos, más este factor que va reduciendo la respuesta a medida que pasa el tiempo, o teníamos visto en forma simplificada como una amplitud menos un desfase. Y teníamos que eso en nuestra respuesta iba a generar esta respuesta vibratoria que iba a ir decayendo en el tiempo, ¿ya? Y este decaimiento lo empezamos a estudiar, ¿verdad? En nuestro sistema, y queríamos ver cómo estaba relacionado ese decaimiento a qué parámetros, ¿verdad? Entonces lo que vimos es que ese decaimiento está asociado principalmente al amortiguamiento que tiene el sistema. Y esto, ¿cómo lo vimos? Lo vimos a través de lo que se llamaba el decremento logarítmico, ¿ya? Y el decremento logarítmico lo que nos hace relaciona cuál es el logaritmo natural de la razón entre dos pics consecutivos o entre n pics consecutivos, la razón de esto, y veíamos que si nosotros teníamos dos pics consecutivos, simplemente definiendo que tenemos T1 cuando ocurre
T2, ¿verdad? Que va a ser el tiempo T1 más el TD. Nosotros podríamos escribir la razón de estas dos peaks simplemente, como aparece ahí, que sería la razón entre el desplazamiento que había en T1 dividido por el desplazamiento que había en T2, simplemente como E elevado a beta omega n de TD. Nosotros sabemos que TD es simplemente 2pi partido por omega d. Y omega d sabemos que lo podemos escribir como omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado. Y a partir de eso, nosotros podíamos simplificar y teníamos simplemente que nos quedaba que esta razón entre dos picos consecutivos iba a estar relacionado simplemente con la razón de amortiguamiento que tiene el sistema. Y si aplicamos el logaritmo natural para llevar esto simplemente a sacar la exponencial, nos queda 2pi de beta partido por raíz de 1 menos beta al cuadrado. Y lo que teníamos es que el decremento logarítmico, que es el logaritmo natural de la razón entre dos pi consecutivos, es igual a 2pi por beta aproximadamente. ¿Ya? Esto era si linearizamos el problema, ya que sabemos que para amortiguamientos bajos, 1 menos beta al cuadrado era algo cercano a 1. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, denme un segundo. Perfecto, estaba revisando que estuviera grabando la clase. Entonces, tenemos el logaritmo, el logaritmo natural de la razón, que nos da el decremento logarítmico del sistema, es igual aproximadamente a 2pi partido por beta. Y esto veíamos si hacíamos la comparación entre el resultado completo o la aproximación, veíamos que en rangos de beta bajo, un 15%, que son rangos estándares para estructuras que nosotros vemos en ingeniería civil, estamos que nuestra aproximación es bastante válida y da un buen resultado del sistema. ¿Ya? Y después veíamos que si hacíamos la razón o hacíamos una relación entre el decremento logarítmico y beta, encontrábamos nuestra función que nos quedaba que la razón de amortiguamiento, que es decir, la constante de amortiguamiento C partido por el amortiguamiento crítico, cuán lejano estamos a ese, la razón de esos dos, era igual a simplemente el decremento logarítmico, que es el logaritmo natural entre las razones por pi, raíz de 4pi al cuadrado más el decremento logarítmico al cuadrado. ¿Ya? Entonces teníamos una relación que nos podía representar cómo era el amortiguamiento en función de cuánto baja. Y esto simplemente nos sirve también para entender que cuánto baja entre un punto y otro, ¿verdad? Entre un T1 y un T2, ¿verdad? De un periodo completo está en función de cuánto es el amortiguamiento que tiene el sistema. Entre pic y pic, nosotros sabemos que cuánto baja es solo razón del nivel de amortiguamiento que tiene el sistema. ¿Ya? ¿Eso queda claro? Eso no quiere decir en cuánto tiempo bajó esto, es simplemente entre un pic y otro pic está en función del amortiguamiento. Cuán rápido es esto depende de la frecuencia amortiguada o frecuencia natural del sistema. En realidad la amortiguada porque es el TD, en cuánto es el tiempo que se produce esto. Obviamente yo puedo tener harto amortiguamiento, pero si mi periodo es largo, ¿verdad? Obviamente el decaimiento en el tiempo va a durar mayor, es mayor, ¿ya? Pero cuánto bajó entre un pic y otro es solo función de el nivel de amortiguamiento del sistema. En cuánto tiempo lo hace, que es un periodo, y el periodo nosotros sabemos que es función no solo del amortiguamiento, porque es el periodo amortiguado, sino también de omega n del sistema. ¿Ya? ¿Eso queda claro? ¿Alguna duda o consulta acerca de eso?
¿Se acuerdan de las reacciones para saber si están escuchando? Y que... Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que, antes de continuar con la clase, vamos a ver dos cosas? Uno es lo del enunciado de la tarea, ya por si hay alguna duda o consulta. Yo sé que la auxiliar ayer amablemente hizo una clase auxiliar donde invitó a que fueran desarrollando el problema durante la clase, y la idea de esta tarea fue simplemente porque la solución a cada uno de la respuesta de un sistema en condiciones libres, con condiciones iniciales en vibraciones libres, ya lo vimos en clase para sobreamortiguado, subamortiguado y crítico, lo vimos en clase. Entonces lo único que hay que hacer en la tarea es escribir estas funciones, las pueden usar en MATLAB o las pueden usar en Excel, según lo que les sea más cómodo para ustedes, y yo les pido que obviamente determinen cuál es el del beta que produce la solución subamortiguada, cuál es el beta que produce la solución crítica y cuál es el beta que produce la solución sobreamortiguada, y que ploteen para estos tres casos que están abajo, 1, 2 y 3, cómo debería ser la respuesta. Y en esa forma, y obviamente ustedes pueden jugar cambiando las condiciones iniciales, cambiando la frecuencia del sistema, si ustedes quieren, pueden ver cómo la respuesta de la estructura va cambiando, ¿ya? Entonces esa es la gracia de programar esto, y que dejen ciertas casillas en donde ustedes puedan variar esa casilla, ejemplo, la frecuencia natural o la variable dentro de MATLAB. Entonces ustedes ponen, tienen la frecuencia natural, y cómo cambia el sistema si yo cambio la frecuencia natural del sistema, cómo cambia la respuesta si yo cambio las condiciones iniciales. Esto quiere decir el desplazamiento, esto quiere decir la velocidad, cómo se comparan las respuestas sobreamortiguadas con las respuestas sin amortiguar, cuál es la que mayor desplazamiento da, cuál es la que menor desplazamiento da. Entonces un poco para que puedan jugar y ver cómo varía nuestro sistema y cómo responde. Y también ver que la influencia que tiene en cuanto al amortiguamiento y cuánto se separa cuando uno ve los peaks de esto, cómo es el periodo amortiguado que habíamos hablado, que obviamente, como vimos en los apuntes, si yo tengo mi respuesta, ¿verdad? Acá nosotros habíamos visto que la diferencia entre la razón del omega D con el omega N con respecto al beta, para amortiguamientos bajos, no íbamos a tener gran diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces esto nos permite, de esta forma, poder también comprobar esto, que cuando yo plotee la respuesta para todos mis osciladores, para cada uno de los casos, yo voy a ver cómo esta frecuencia va variando a medida que yo aumento el amortiguamiento, ¿ya? Del sistema. ¿Alguna duda? Consulta acerca de la tarea. No debería ser larga la tarea, por eso la hemos puesto una vez por semana, cosa que sabemos que no queremos agobiar con tareas, pero es forma de ir reforzando lo que vamos viendo en clase, de forma que sea algo que puedan hacer en un tiempo razonable. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta acerca de la tarea? Yo tengo una duda, profe. Sí, cuéntame. Más que nada, para saber qué es lo que se entrega, onda la niña de Excel, la mando, ¿eso? Sí, siempre es bueno cuando te piden en esto un pequeño introducción a lo que hiciste. Se va a presentar, cosa de que el ayudante que va a revisar también colaborar de que sea fácil de revisar. Entonces se presenta, si tú usaste un Excel, puedes poner un texto en la primera parte donde indica en las próximas hojas de cálculo que hay, en la parte 1, en la cual se ve el periodo tal y tal, en la siguiente se ve con la variación, en la tercera es tanto, yo programé mis ecuaciones en estas partes, y una pequeña conclusión.
se observa que la respuesta máxima es para un amortiguamiento de tanto, qué pasa con la respuesta sobreamortiguada. No más allá de un párrafo, pero cosa de que dé un contexto de que hiciste la tarea, analizaste un poco cuáles eran los resultados y obviamente explicarle al ayudante para que sea fácil de corregir. ¿Ya? Quien quiera hacer un informe en el que copie y pegue las tablas, también, forma simple en el Excel, o si lo hacen en MATLAB, van a tener que pegar en algún tipo de Word la información que tienen y cosa de dejar el código también puesto como en un anexo de ese resultado para que sea fácil de observar. ¿Alguna duda? Vale. Profe, ¿Sí? y lo otro, la idea es como separar esto por casos de condiciones iniciales y hacer como 3 gráficos superpuestos, ¿o no? ¿Puede ser? No, van a ser 3 gráficos distintos. Cada caso porque hay 2 formas de separar esto. Viendo, lo que yo quiero es que vean para unas mismas condiciones iniciales cómo es la respuesta de cada uno de los sistemas con distintos niveles de amortiguamiento. Entonces tú vas a tener un gráfico para el caso 1, que sería condición inicial 1, un cierto desplazamiento y una cierta velocidad, y cómo este responde en el tiempo. ¿Ya? Todos los osciladores con distintos niveles de amortiguamiento. Otro gráfico con la segunda condición y todas las respuestas de los distintos amortiguamientos. Y otra con la tercer caso. Ya, vale. Perfecto. Gracias. No hay ningún problema. Obviamente eso no quita si alguien quiere hacer un cuarto gráfico en el cual mezcla para un mismo nivel de amortiguamiento cuál es la respuesta con los distintos. Obviamente lo puede hacer. Si el que quiera jugar más con los resultados, no hay ni un problema. Obviamente en Excel tiende a ser un poco más complejo porque hay que copiar las celdas. En MATLAB es un poco más fácil hacer ese tipo de juego porque se puede cambiar el gráfico rápidamente con las funciones que uno quiere plotear. Depende de lo que uno quiera hacer, no hay ni un problema como quieran entregar las respuestas del sistema, siempre y cuando vaya con su pequeña introducción y un análisis de lo que obtuvieron. ¿Ya? Que no debería quitarle mucho tiempo, eso es lo que yo esperaba con la tarea. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, vamos a ver un pequeño video que preparó el profesor Pedro Soto. No sé si se va a escuchar el audio. Si no se escucha el audio, está Pedro por ahí, así que nos podría explicar él de mejor forma si es que no se escucha el audio. Así que, ¿todos escuchan? ¿Todos escucharon el texto, el audio? Yo lo escuché al menos. No, profe. Yo tampoco. ¿No? profe. No se escucha. No se escucha. Pedro, ¿estás? No. Bueno, lo que tenemos aquí, básicamente, Voy a es un poner play, video. Pedro. Ahí. Ya, es un video que tenemos un sistema en grado de libertad en que una varilla con 2 candados, lo que estamos viendo ahí la varilla, ese es un acelerómetro, a lo cual se le da un desplazamiento inicial y arriba ahí va a aparecer la respuesta del sistema. Más adelante vamos a ver la transformada de Fourier, que es lo que aparece abajo, que nos va a indicar la frecuencia de la estructura. Acuérdense que estamos considerando que el amortiguamiento es pequeño, luego se rige la frecuencia natural aproximadamente igual a la frecuencia de la estructura. Cuando veamos transformada de Fourier vamos a ver que esa explicación es muy útil. Entonces después cuando le damos un pequeño desplazamiento a esto, vamos a ver la respuesta.
Hay un pequeño desfase entre el video y la imagen, pero aparece. Debería empezar a moverse. Ahí viene el movimiento. Observen la respuesta. Ahí te echa a correr el sistema que toma los datos. Ahí estamos viendo lo que hablaba el profesor Fabián sobre el incremento. Se observan, va decayendo en función del tiempo. Entonces ahí podemos ver cómo varía el amortiguamiento. Y abajo tenemos la frecuencia de la estructura, que está alrededor de 4,4 Hz, por ahí está. Uno puede jugar con la rigidez y la masa y puede cambiar el periodo, pero por ahora nos interesa ver lo que es el decayamiento. Ahí estamos viendo que para cuando el desplazamiento es muy pequeño, aparecen lo que es típico problema de las señales reales. Lo que vemos ahí, esos puntos negros en rojo, son ruidos. Eso es algo normal a cualquier señal. No es como las señales que ustedes pueden graficar en MATLAB o Octave o Excel. Eso no aparece, son señales ideales. Aquí esta es la realidad. Más adelante vamos a aprender cómo se trabaja con ese tipo de señales. Aquí básicamente aumentamos la amplitud de nuevo y vemos cómo va decayendo. Como observan, básicamente se conservan las mismas propiedades. Básicamente eso. Entonces por ahí podemos ver cómo varía el sistema. ¿Alguna pregunta o consulta? Profesor Fabián, ¿Sí? puede continuar. Ya, gracias Pedro. De nada. Entonces le damos las gracias a Pedro por habernos preparado ese video explicativo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Es que el profesor Pedro dijo algo así como que la frecuencia se tomaba igual que la frecuencia natural. Eso es a raíz de que, como vimos, acabamos de ver, acuérdate que omega d es raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado por omega n. Si el beta es muy pequeño, uno puede asemejar que son similarmente parecidas aproximaciones. Ya, perfecto. Como está acá arriba, que era lo que habíamos visto en la clase anterior, que es este gráfico que nos dice cómo es la razón entre la frecuencia amortiguada y la frecuencia natural con respecto al nivel de amortiguamiento que tenga el sistema. Entonces, si tenemos amortiguamientos muy chicos, vemos que la razón entre uno y otro es cercano a 1, es decir, son muy, muy parecidos. Entonces, por eso, típicamente cuando uno toma en estos sistemas y ve la frecuencia natural o la frecuencia del sistema, que es la transformada de Fourier, que lo que nos hace es representar cómo es la señal que está entrando en forma simple, ¿ya? Lo que hace la transformada de Fourier es decir, tomo una señal que viene entrando en el sistema, ¿verdad? Y la divido en cómo yo podía representar esta señal a través de senos y cosenos. Y, por lo tanto, si yo la armo en senos y cosenos, me va a decir si yo tengo una respuesta pura o una señal pura, es decir, una sola frecuencia, que es un sistema vibratorio, que, ejemplo, es un seno de omega d menos un desfase, ¿ya? Lo que me va a decir es que yo puedo armar esa señal simplemente con un seno, ¿verdad? A un cierto nivel de frecuencia. Entonces, lo que nos da la transformada de Fourier es decir, en qué frecuencia está este sistema, ¿ya? Entonces, lo que dice el profesor Pedro es que cuando el amortiguamiento es muy bajo, la gente tiende a tomar el mismo nivel, decir que es la frecuencia natural del sistema, siendo que es la frecuencia amortiguada, ¿ya? Que es distinto a lo que yo les contaba la clase pasada, que era cuando ustedes usan un programa de análisis de elementos finitos o cualquier cosa como ITAP, SAP, y les entrega, ese sí le está entregando la frecuencia natural del sistema, porque se lo saca a partir de la matriz de masa y de la matriz de rigidez del sistema. Y hace, en forma simplificada, la raíz cuadrada de K partido por la masa, para entregar la frecuencia natural del sistema, ¿ya? Y te entrega eso. Y después uno dice, como el amortiguamiento es bajo, yo sé que mi señal que va a tener la respuesta del sistema con amortiguamiento
va a ser cercano a la frecuencia natural. ¿Ya? En este caso es al revés. Nosotros sí estamos captando a través de la transformada Fourier de la señal que se está grabando, sí estamos capturando la frecuencia amortiguada del sistema. Y lo único que decimos es que esa frecuencia amortiguada es cercana a la frecuencia natural del sistema. Y por eso comparamos. ¿Ya? No sé si ahí quedan más claros los conceptos. Sí, sí. Muchas gracias. Perfecto. No hay ningún problema. Entonces le damos las gracias al profesor Pedro Soto. Yo voy a dejar el video en un curso también, que ahí sale ahí sí van a escuchar el audio del profesor Pedro explicando para que lo puedan ver con calma después de clase. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora? Perfecto. Entonces, ¿en qué nos vamos a meter en el resto de la clase? Vamos a empezar a ver qué pasa ahora con otros tipos de amortiguamiento, ¿ya? Y uno de los amortiguamientos que usamos es a través de un amortiguamiento de roce. La mayoría de aquí en adelante, después que veamos esto, la mayoría del amortiguamiento que vamos a seguir viendo en el resto del semestre es un amortiguamiento viscoso lineal, es decir, el amortiguamiento está en función de una constante de amortiguamiento C por la velocidad que tenga el sistema. ¿Ya? Este es el único caso en el cual vamos a ver que el amortiguamiento está dado por otra forma de amortiguamiento, que era estos dos casos que habíamos visto al inicio, que uno es amortiguamiento viscoso a través de un líquido o un gas, o a través de roce del sistema. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo podemos analizar cuando tenemos el caso de roce, que es un poco más complejo que el otro que queda circunscrito a la ecuación de movimiento directamente. ¿Ya? Acá tenemos que dividir nuestra respuesta en dos partes. ¿Y por qué se debe esto? Porque como nosotros sabemos, el amortiguamiento, el roce, siempre se contrapone a la dirección donde se esté moviendo el sistema. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un oscilador que yo lo estiro y lo suelto, mientras el oscilador vaya moviéndose en esa dirección, ¿verdad? Yo voy a tener el roce en el sentido contrario. Va a ir oponiéndose a la dirección de movimiento del sistema. Y obviamente cuando llegue al otro lado se va a detener y después cuando vuelva a ir en este sentido, voy a tener ahora la fuerza de roce en todo este trayecto, la voy a tener en la otra dirección. No sé si están viendo que estoy gesticulando un poco con las manos, cómo es el movimiento que va a tener y hacia dónde debería ir la fuerza de roce del sistema. Entonces, ¿qué pasa si nosotros veamos el caso simple? Yo lo llevo hasta esta posición y lo suelto. ¿Qué pasa acá? ¿Hacia qué dirección va la velocidad? La velocidad siempre va en esa dirección, ¿ya? Entonces tenemos la velocidad de nuestro sistema va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Cuando el resorte esté en reposo es cuando yo tengo la velocidad máxima y a medida que sigo hasta que me detengo al otro lado, después que paso del máximo de velocidad, la velocidad empieza a detenerse. ¿Por qué? Porque ahora acá tenía el resorte estirado, está en reposo y después el resorte se empieza a comprimir. Si es que yo tuviera el ejemplo que está acá en la pantalla. Entonces, si yo tengo eso, tengo que el resorte se empieza a comprimir, por lo tanto empieza a generar una fuerza que empieza a detener a la masa, ¿verdad? Hasta que se detiene completamente, la velocidad llega a cero y ahora la velocidad empieza a aumentar en la otra dirección. Entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que el resorte pasa en cero y después el resorte empieza a estirarse y empieza a detener el sistema. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir nuestras ecuaciones de movimiento para cada uno de estos efectos en función de la velocidad con que venga el sistema. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces, si yo tengo mi sistema, yo voy a tener que aislar este oscilador de un grado de libertad, ¿verdad? Y dividirlo en dos porciones. ¿Y cuáles son esas dos porciones que voy a dividir mi sistema? Va a ser
ahí para que se vea de mejor forma, voy a dividir cuando la dirección de movimiento va en esa dirección, ¿verdad? Se está moviendo, voy a tener el roce en la dirección contraria, y cuando la dirección va en la otra, voy a tener el movimiento en esa dirección, voy a tener la fuerza de roce moviéndose en la dirección contraria. ¿Ya? Entonces, cuando yo divida esto, voy a tener cuando la velocidad sea mayor que 0, en el primer caso, y después voy a tener cuando la velocidad sea menor que 0. Entonces, como vemos, yo planteo mis ecuaciones de movimiento. Para el primer caso, voy a tener, cuando voy moviéndome en esta dirección, que es como aparece acá, en esa dirección, obviamente tengo la partícula va aumentando y la velocidad y el sistema de coordenadas hacia allá, por lo tanto la velocidad va a ir aumentando y va a tener signo positivo, por lo tanto tengo mi fuerza del resorte en esa dirección, mi fuerza inercial también en esa dirección, y voy a tener la fuerza de roce en esa dirección también. Y por lo tanto, puedo hacer la suma de todas las fuerzas del sistema, más las fuerzas inerciales, principio de D'Alembert, y me va a quedar masa por aceleración, más rigidez por desplazamiento, más la fuerza de roce, igual a 0 en el sistema. Y obviamente esta fuerza de roce es constante. ¿Y es igual a qué? Igual a una factor de roce, mu, por el peso o la fuerza normal que esté aplicándose sobre la superficie de contacto entre los dos elementos. ¿Ya? Entonces tengo ahora mi sistema dado por esta, y en el otro sentido, aquí hay que tener cuidado, la ecuación de movimiento no debería cambiar para lo que corresponde a fuerza inercial y masa y rigidez del sistema, ¿verdad? Por lo tanto, mantenemos esa, y por eso ellos siguen los dos en la dirección hacia el otro lado, masa por aceleración, más rigidez por desplazamiento, menos en este caso si tenemos la fuerza de roce va en sentido contrario. Esto es cuando la velocidad que tiene mi oscilador es menor que 0. Me estoy moviendo en esa dirección y obviamente la velocidad va en esa dirección. Por lo tanto, tengo menos esta fuerza aplicada, que va a ser de nuevo, es la misma pero en sentido contrario, de el desplazamiento por UDK. Entonces, si uno ve el gráfico, lo que uno tiene en el sistema, entonces marcamos nuestro fuerza de roce, desplazamiento. Entonces, si nosotros partimos de un desplazamiento inicial, que le dimos un cierto nivel de desplazamiento, nosotros tenemos que la fuerza de roce del sistema, dependiendo en qué dirección vamos a tener en este caso le dimos, dependiendo a qué damos a definir como positivo o negativo. Entonces tenemos la dirección del segundo, vamos a tener nuestra fuerza de roce en la dirección positiva, después vamos a llegar al máximo y vamos a cambiar drásticamente a la fuerza en la otra dirección, dependiendo de lo que definamos como dirección positiva o negativa. De nuevo, sí, por eso les comentaba, la ecuación de movimiento en cuanto a masa por aceleración más rigidez por desplazamiento no va a cambiar, ¿ya? Porque nuestro sistema, si yo hago equilibrio de fuerzas, siempre se tendría que mantener, y por eso la fuerza de rigidez y la fuerza de inercia no cambian en nuestro sistema. Lo único que cambia es el del roce, porque como el roce no está ahora en función de U, sino que cambia en función de la velocidad. Si uno lo quisiera dejar
una ecuación única, uno lo que tendría que hacer es poner acá una función, multiplicar esto, que se vuelve un poco más confuso, con una función signo. ¿Y signo de qué? De la velocidad. Entonces eso nos indica, la ecuación queda completamente y lo único que cambia es el signo dependiendo hacia dónde va la velocidad del sistema. Entonces si la velocidad es positiva, el signo que te va a dar es positivo. Si va en sentido contrario, que es el caso en el que es menor que 0, va a cambiar a signo negativo la ecuación. Y queda escrita de una única forma. Lo que hicimos acá, separarla en dos partes, es para simplificar el problema, pero la ecuación sigue siendo la misma. Solamente es que tenemos que ver una forma de relacionarla en función del desplazamiento, del roce que se está produciendo en el sistema. No sé si ahí queda tu duda contestada. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? La del oscilador. Entonces vamos a hacer de nuevo aleatoriamente. Vamos a ver para el primer caso, el que está arriba, que significaría para este. Voy a decir aleatoriamente un nombre, depende de la gente que esté. De los que ya no he nombrado en otras clases, Diana Obies. ¿Cuál debería ser, cómo deberíamos generar nuestra solución? ¿Cómo debería ser en este caso? Para este, la respuesta U de T. Diana está... Parece que no está disponible. Franco Alarcón, si nos puede ayudar, ¿cómo debería ser U de T? O cómo lo conformamos, por lo menos. Profe, ¿no puede ser igual que antes, como con un G por E elevado a ST? Sí, pero más que eso, cuando ustedes tienen una solución de una ecuación diferencial de segundo orden, ya que ahora no está en condiciones libres solamente, sino que tiene esta función atrás. Como yo armo mi solución, tiene una parte homogénea y una parte particular, ¿verdad? La solución Claro. homogénea la conocemos, Gonzalo. Entonces nuestra condición homogénea sería como tú dices, G por E elevado a una variable por T. Es decir, vamos a encontrar la solución homogénea para un sistema sin amortiguamiento, que sería masa por aceleración más rigidez por desplazamiento. La conocemos y va a ser A seno de omega n de t más B coseno de omega n de t. Y ahora tenemos que definir una función particular. ¿Cómo debería ser la función particular de esto? ¿Alguien? ¿Cómo debería ser nuestra función o solución particular para el problema que estamos viendo? Con seno y coseno. Pero la particular, la solución, ¿cómo es la función
¿Se acuerdan cómo tendría que ser la solución particular? Tendría que ser una solución que al yo meterla me dé lo mismo que está del lado derecho de la ecuación. ¿Qué es lo que está del lado derecho de la ecuación? Menos FD partido por la masa. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿qué yo debería poner como solución particular? Entonces esto tiene una solución homogénea en el tiempo más una solución particular en el tiempo. ¿Cómo es la solución particular en el tiempo? La solución homogénea la sabemos. Podemos decir A coseno de omega n de t más B coseno de omega n de t con omega n simplemente la raíz de K partido por la masa. ¿Ya? Entonces lo que nos falta es cuál es la solución particular. ¿Qué función particular yo debería meter de tal forma que al ingresarla acá me dé menos FD partido por la masa? FD partido K, porque se anula con el K de arriba en el lado de la donde está el resorte, ¿no? Exactamente. Entonces deberíamos colocar menos FD partido en K, porque se va a anular con ese K que está ahí partido por M, y nos va a quedar simplemente, y al derivarlo eso 2 veces, nos va a quedar 0. Muchas gracias por indicarnos. Y en el otro sentido, ahora que es positivo, para este caso, la particular debería ser simplemente, en vez de negativo, positivo. FD partido por K. ¿Y cuánto es esto? Esto lo vamos a llamar UD. ¿Ya? ¿Y qué es UD? Simplemente lo que nos da es un desplazamiento elástico. Es decir, cuánto es el desplazamiento que tendría el sistema debido a una fuerza estática FD, que es la fuerza que está aplicándose, no hay que confundir, esto es lo que está aplicándose entre la superficie que está produciendo el roce, ¿ya? No es una fuerza horizontal, es una fuerza que está produciéndose en el roce. Simplemente encontramos un valor que vamos a llamar desplazamiento elástico, UD, ¿verdad? Que sería la fuerza partido por el resorte, ¿ya? Está en función de desplazamiento del sistema. Y obviamente debería dar eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos resolviendo, nuestra solución, es un desplazamiento en función del tiempo. Por lo tanto, esto lo que nos va a dar es una especie de desfase o cuánto va reduciéndose la respuesta del sistema. Y eso es lo que nos está entregando en esa solución. ¿Alguna duda? ¿Todos se acuerdan de ecuaciones diferenciales? De que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y tengo mi ecuación más una componente del lado derecho y yo quiero saber la solución de eso, y yo tengo que dividir mi respuesta en dos partes, una solución homogénea y una solución particular. Y la solución homogénea para este caso sería en el que el lado derecho es igual a 0 y sería simplemente U2 puntos, la aceleración más rigidez partido por la masa, por el desplazamiento igual a 0. Nosotros sabemos esa solución, que es la solución de un oscilador en vibraciones libres con condiciones iniciales. Y eso es A coseno o A seno A. Arriba puse 2 veces coseno. Uno tiene que ser coseno y otro tiene que ser seno. Da lo mismo las variables si en otra parte de los apuntes yo puse A seno y después B coseno. Da lo mismo, es simplemente son constantes, ¿ya? Sería A coseno de omega n de t más B seno de omega n de t. O podría ser A seno de omega n de t más B coseno de omega n de t. Es indistinto. El A o B son variables, solamente que se tienen que determinar a partir de las condiciones iniciales. Entonces, nosotros tenemos nuestra solución, que es la que planteamos ahí. Entonces, nosotros vamos a tener dos soluciones a este sistema. Cuando la velocidad sea mayor que 0, voy a usar